Hola, ¿qué tal? Hace ratito estaba grabando y se apagó el celular, ya llevaba un buen avance. Bueno, hoy es martes, son las 12 de la mañana, son las 12 a.m. Este, Quiero hablarles de un tema del que he estado estudiando. He estado estudiando este tema a lo largo de esta semana, lo he estado viendo casi alrededor todo el mes, pero he encontrado un punto que me ha parecido muy interesante. Y para esto pues tenemos que ir a Segunda de Reyes, capítulo 17, versículo 7. Y con ayuda del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, dice, ¿por qué los hijos de Israel pecaron contra Jehová su Dios, que los sacó de la tierra de Egipto, debajo de la mano de Faraón, rey de Egipto, y temieron a dioses ajenos? Aquí nos damos cuenta que el pueblo de Israel, a pesar de que era el pueblo elegido de Dios, pues era un pueblo, pues, también que era muy cabeza dura, ¿no? Dice aquí que temieron a dioses ajenos, que a pesar de que de todo lo que Dios hizo por ellos temieron a dioses ajenos. Pues tenemos que entender quién es Israel, el pueblo de Israel, quién es el pueblo de Israel. Este, pues Israel es el pueblo elegido de Dios, este, del cual Israel es descendencia de Abraham. Abraham, mejor conocido como el padre de la fe, y de él desciende lo que es el pueblo de Israel, ¿no? Abraham tuvo un hijo que se llama Isaac, Isaac tuvo un hijo que se llamaba Jacob, y de él descienden las 12 tribus de Israel, de Jacob descienden las 12 tribus de Israel. Este, entonces por medio de la descendencia de Israel, Jacob es Israel, él fue bautizado por un ángel que se llama y lo bautizó como Israel, y de Israel nacieron las 12 tribus, ¿no? este entonces por medio de José, uno de sus hijos, este pues Israel fue a dar a Egipto, y ahí en Egipto pues ellos obtuvieron las mejores tierras de Egipto y fueron prosperados en Egipto. De hecho, fueron un pueblo muy prosperado. Vamos a primera de Éxodo 1. Éxodo. Éxodo 1. Éxodo 1. Voy a empezar a usar separadores. Dice esto en Éxodo 1, versículo 6. Y murió José y todos sus hermanos y toda aquella generación. Parece que el pueblo de Israel estuvo en Egipto como 400 años. Para esto ya había morido José, como lo dice aquí, y todos sus hermanos y toda aquella generación, y los hijos de Israel fructificaron y se multiplicaron. Aquí dice que el pueblo de Israel pues estaba prosperando, ¿no? Pero también estaba creciendo. Y se multiplicaron y fueron aumentados y fortalecidos en extremo. O sea, fueron multiplicados en extremo, o sea, sobrenaturalmente. Y se llenó de ellos la tierra de Egipto. Entonces aquí nos damos cuenta que la presencia de Dios estaba con ellos, porque Dios los prosperaba y los fortalecía y los multiplicaba. Ellos sobrenaturalmente, en extremo. Entonces ahí nos damos cuenta que la bendición de Dios no es cualquier cosa. Cuando uno tiene la bendición de Dios, Dios da a manos llenas, ¿verdad? Pero dice aquí, entre tanto se levantó sobre Egipto un nuevo rey que no conocía a José, y dijo a su pueblo: he aquí, el pueblo de los hijos de Israel es mayor y más fuerte que nosotros. Ahí nos damos cuenta que el pueblo de Israel era un pueblo fuerte, era un pueblo próspero, un pueblo fértil,
y por eso nos damos cuenta que pues la presencia de Dios estaba con ellos, ¿no? Y es algo que el faraón pues no, empezó a notar, ¿no? Empezó a notar que pues era un pueblo fuerte. En el versículo 7 dice pues, ahora pues seamos sabios para con él, para que no se multiplique y se acontezca que viniendo guerra, él también se una a nuestros enemigos y pelee contra nosotros y se vaya de la tierra. Bueno, aquí dice y se vaya de la tierra. Entonces yo aquí lo que veo es de que el faraón, aparte de que les empezó a temer, a tenerles miedo, porque ya se estaban multiplicando sobremanera, dicen extremo. También yo creo que él al ver esta prosperidad que ellos tenían, con ellos, esa fortaleza que ellos tenían, dice aquí, no sé, que peleen contra nosotros y se vayan de la tierra. O sea, lo que a él le asustaba o lo que él no quería es de que ellos se fueran de esa tierra, ¿no? Entonces, empezaron a dice aquí que a amedrentarlos, dice, entonces pusieron sobre ellos comisarios de tributos que los molestesen con sus cargas. Y se edificaron para Faraón ciudades de almacenaje y entre otras cosas, ¿no? Y pues el pueblo de egipcio empezó a amedrentarlos. Y dice que aquí algo extraño de lo que quiero comentarles es que dice aquí, pero cuanto más los oprimían, el versículo dice, pero cuanto más los oprimían, tanto más se multiplicaban y crecían. Entonces ellos seguían creciendo y seguían fortaleciéndose, ¿no? Pero aquí pues lo que le estoy hablando es lo que es la bendición de Dios, que es sobrenatural, es sobrenatural y en abundancia, ¿no? Cuando uno tiene la bendición de Dios es abundante, extrema, sobrenatural. Entonces dice, por cuanto más los oprimían, tanto más se multiplicaban y crecían, de manera que los egipcios temían a los hijos de Israel. Y dice aquí es donde empieza lo que es la esclavitud, y los egipcios hicieron servir a los hijos de Israel con dureza y amargaron sus vidas. Entonces aquí es donde empieza la esclavitud y pues el pueblo de Dios, el pueblo de Israel, de ser un pueblo que era libre, en una tierra fértil, lo que era Egipto, ¿no? Ellos vivían ahí cómodos, ¿no? Tenían de todo, no les faltaba nada. El faraón les había otorgado por medio de José las mejores tierras y las más fértiles y todo, ¿verdad? Entonces a ellos no les faltaba nada. Eran personas muy prósperas y pues estaban ahí ellos recibiendo la bendición de Dios, ¿no? Entonces cuando el faraón, faraón que se levantó, empezó a notar esta bendición y los quiso esclavizar, ¿no? Los quiso esclavizar. Pero aquí es donde nos damos cuenta que Dios tiene un plan para todas las cosas, ¿no? Tiene un plan para todo. Entonces aquí es donde nace Moisés. Y en lo que él creció, pues el pueblo de Egipto tenía esclavizado al pueblo de Israel. El pueblo de Israel estuvo esclavizado en Egipto hasta la madurez de Moisés, ¿no? Cuando Moisés crece y pues tiene un encuentro ahí con un guardia que estaba golpeando a uno de los israelitas, pues por accidente, pues Moisés lo mató, ¿no? Lo mató y pues él lo escondió. Pero ya Dios estaba obrando en él. Moisés huye de la tierra de Egipto. Y murió Faraón, ¿verdad? Y dejó a su hijo, que en este caso pues es Ramsés. Moisés huyó a la tierra de Egipto. Moisés creció como el hermano de Ramsés. Moisés huyó a la tierra de Madián, donde Dios empezó a trabajar con Moisés, empezó a
a trabajar con Moisés, a trabajar, y llegó el momento en que pues Dios empezó a llamarlo, y dice en la escritura que Moisés veía en el monte Sinaí, veía en una montaña, veía una zarza que empezaba a arder, que ardía, pero su fuego no se consumía. Entonces a él esto le intrigó y fue y subió, ¿verdad? Subió a donde vio la zarza ardiendo. Y pues allí donde se le presentó Dios, ¿no? Se le presentó a Dios y a Dios le dijo ahí que pues su pueblo estaba siendo oprimido, estaba siendo esclavizado en la tierra de Egipto, y pues que su plan era sacarlos de allí, ¿no? Sacarlos del pueblo de Egipto. Y pues le dijo a Moisés que lo iba a enviar para que él fuera a liberar a su pueblo. Y pues Moisés aceptó, ¿no? Y ya va Moisés ante la presencia de Faraón, ante la presencia de Faraón, y le dice: oye, Jehová mi Dios me ha mandado para que liberes a mi pueblo, este, para que liberes a mi pueblo. Entonces Jehová dijo a Moisés: levántate de mañana y ponte delante de Faraón y dile: Jehová, el Dios de los hebreos, dice así: deja ir a mi pueblo para que me sirva. Entonces, dice ya en la escritura que el faraón tenía el corazón endurecido, ¿no? Tenía el corazón endurecido, y pues ya conocemos la historia de las 10 plagas de Egipto, de las cuales Dios mandó sobre el pueblo de egipcio para que liberaran al pueblo de Israel, ¿no? Pero el pueblo de Israel, pero Egipto, el corazón endurecido del faraón, este, pues estaba muy endurecido. Entonces, por más que Dios les mandó plagas y todo, pues el faraón no quería dejarlos ir, hasta que Dios mandó la 10ª plaga de Egipto, de la 10ª plaga, que fue pues mandó matar a los primogénitos, a todos los primogénitos de Egipto y de su ganado. Y descendió la presencia de Dios, el ángel de Jehová, y pues mató a todos los primogénitos de Egipto, incluyendo el hijo del faraón. Y estas 10 plagas, lo que nos quieren enseñar son las proezas y las maravillas que Dios puede hacer, ¿no? Y pues todo esto el pueblo de Israel lo observó, ¿no? Esta es la primera maravilla que el pueblo de Israel presenció como pueblo de Dios, las maravillas que Dios hacía, ¿no? Y también su fuerza y el poder que Dios tenía sobre todas las cosas, ¿no? Y las plagas, pues es la primera señal de todas las maravillas que Dios hacía. Entonces, otra de las plagas, otra de las maravillas de Dios, la vamos a encontrar en Éxodo 13. Vamos a Éxodo 13. Dice: Jehová iba delante de ellos de día en una columna de nube para guiarlos por el camino. Iba la presencia de Dios. Ya cuando el pueblo de Israel fue liberado, pues por lo que Dios hizo a Egipto, ya dijo el faraón: no, ya váyanse, ¿no? Ya les dijo ya les dio oportunidad de irse. Y Jehová iba delante de ellos, dice, de día en una columna de nube para guiarlos por el vino. Así iba la presencia de Dios sobre el pueblo de Israel. Y de noche una columna de fuego para alumbrarles, a fin de que anduviesen de día y de noche.
Entonces iba la presencia de Dios de día como nube para protegerlos del sol, y de noche como una columna de nube, pero de fuego, para guardarlos del frío. Y dice, y nunca se apartó delante del pueblo la columna de nube de día ni de noche. Los 40 años que el pueblo de Israel anduvo en el desierto, la presencia de Dios iba con ellos, iba con ellos. Entonces esta era la segunda, la segunda de las cosas más grandes porque hizo muchas, pero de las más notables es esta, ¿no? De la columna de nube que iba con ellos, que todo el tiempo los acompañó al pueblo de Israel. Y pues muy hermoso, ¿no? La presencia de Dios, que siempre iba con ellos de día y de noche, nunca los dejaba. Y otro de los hechos que él hizo, así muy notables, que todos conocemos, está en Éxodo 14. Vamos a Éxodo 14, del 29 al 31. ¿Dónde está? 29, aquí está. Dice: y los hijos de Israel fueron por el medio del mar en seco, teniendo las aguas por muro a su derecha y a su izquierda. Entonces aquí ya empezamos así conocemos todos esta historia, ¿no? Que el pueblo bueno, dice en la Biblia que Dios endureció aún más el corazón del faraón para que persiguiese el faraón al pueblo de Israel, ¿no? Cuando ya los había dejado ir, el pueblo de Israel se dejó, y el pueblo de Egipto dejó ir atrás del pueblo de Israel, a fin de testimonio, ¿no? De testimonio del poder y de la fuerza de Dios, ¿no? Entonces ya fue el pueblo de Israel iba avanzando, y al momento de topar con el mar, pues venía el pueblo de Egipto, todos sus carros y todo su ejército venían con él y con el faraón, decididos a matar al pueblo de Israel. Entonces en este momento Dios permite que el pueblo de Israel atraviese el mar, lo abrió en dos y empezó a cruzar el mar, Israel, ¿no? Entre tanto, una columna de un torbellino distrajo al pueblo de Egipto, los distrajo, con su mano poderosa los distrajo, y, y ellos empezaron a cruzar el mar, y el pueblo egipcio, ya una vez que el faraón permitió que ellos avanzaran, también iban avanzando por el mar, por medio del mar en seco, y una vez cruzando el pueblo de Israel, pues dio caer las aguas sobre el pueblo egipcio. Eso fue para testimonio de que conocieran el poder de Dios, ¿no? El que escuchara esto, pues conociera quién era Dios, quién era Jehová. Entonces aquí es donde empieza el pueblo de Israel una travesía en el desierto, ¿no? En el desierto. El pueblo de Israel en esta travesía en el desierto, que fueron 40 años, estaban siendo forjados de cierta forma, porque ellos tenían que tomar el pueblo o la tierra prometida, ellos la tenían que tomar, ¿no? Entonces ellos empezaron a vivir un proceso. Pero el punto aquí es que aquí lo que estábamos tratando dice: ¿y por qué los hijos de Israel pecaron contra Jehová su Dios debajo de la mano de Faraón? Dice: ¿por qué los hijos de Israel pecaron contra Jehová su Dios, que los sacó de la tierra de Egipto debajo de la mano de Faraón, rey de Egipto, y temieron a dioses ajenos? Entonces aquí es lo que estamos tratando, lo que vamos a tratar es este hecho, que aún viendo el pueblo de Israel todas las maravillas que Dios hizo por ellos para sacarlos de Egipto,
Y en este caso ya hablamos de las 10 plagas, de la nube que iba con ellos hasta el punto del mar, ¿va? Porque ellos iban a viajar de día y de noche para llegar a ese punto. Vieron el, la mano de Dios descendiendo, vieron el mar abrirse. Bueno, pues ellos aún así no confiaban en la presencia de Dios. No confiaban, como que, pues dice en la Biblia que ellos tenían un corazón, una cerviz dura, ¿no? Una cerviz dura. Y pues batallaron. En Hechos 7:36 al 42, vamos a Hechos, el libro de Hechos, así rapiditamente. Vamos al libro de Hechos, aquí está. 7. Dice aquí, Hechos 36. Este lo sacó habiendo hecho prodigios y señales en la tierra de Egipto. Hechos 7:36 dice, Moisés, sacó habiendo hecho prodigios y señales en la tierra de Egipto y en el mar Rojo y en el desierto por 40 años. Este Moisés es el que dijo a los hijos de Israel: profetas os levantará el Señor de vuestro Dios de entre vuestros hermanos, como a mí, a él lo haréis. Dice, este es aquel Moisés que estuvo en la congregación, el desierto, con el ángel que se le hablaba en el monte Sinaí con nuestros padres, y que recibió la palabra de vida que darnos. Y luego en el 39 dice, a cual nuestros padres quisieron obedecer, sino que le desecharon. Al cual nuestros padres no quisieron obedecer, sino que le desecharon, y sus corazones se volvieron a Egipto. Entonces ellos, estando en el desierto, pues empezaron a vivir una vida algo más turbulenta, algo más complicada, porque ellos estaban en la presencia en Egipto, pero estaban bajo la protección de Dios, y pues Dios todo les daba a manos llenas, y pues nomás era de ir a agarrar. Y en el desierto pues también la presencia de Dios estaba con ellos. Y otro de los milagros más fuertes que hizo Dios por ellos es de que Dios los alimentó por 40 años en el desierto, y también no se enfermaban. En el desierto no se enfermaban y sus ropas no se desgastaban. Y ellos, viendo todo esto que Dios hacía por ellos, pues ellos también todavía viendo esto, pues ellos todo criticaban y desconfiaban de lo que es la presencia de Dios. Entonces en el desierto, Moisés sube a una montaña, así que es en el Sinaí. Él sube a una montaña y él estuvo ahí 40 días. Entonces como él estuvo ahí 40 días, el pueblo de Dios empezó a murmurar que pues ya Moisés ya no había regresado. Pensaban que ya se había muerto o se lo habían comido las bestias. Vamos a Éxodo 32 del 1 al 8. Vamos a regresarnos a Éxodo. Dice aquí el capítulo 32, Éxodo 32, dice: viendo el pueblo que Moisés tardaba de descender del monte, se acercaron entonces a Aarón y le dijeron: levántate, haznos dioses que vayan delante de nosotros, porque a este Moisés, el varón que nos sacó de la tierra de Egipto, no sabemos qué le haya acontecido. Y Aarón les dijo: apartad los zarcillos de oro que están en las orejas de vuestras mujeres y vuestros hijos y vuestras hijas, y traédmelos.
aquí quiero resaltar esta costumbre que ellos tenían de, dice, haznos dioses. Fue una costumbre aprendida, ¿no? Que ellos tuvieron, ahorita les comento un poco, en 400 años, estuvieron mezclados ahí con los egipcios. Este, y pues los egipcios tenían costumbres, ¿no? Tenían sus dioses también. Entonces ellos aprendieron estas costumbres, ¿no? A lo mejor no todo el pueblo, pero la mayoría sí. Y empezaron a ellos a adorar a dioses ajenos, pero más que nada fue la costumbre que ellos tenían, de la costumbre que aprendieron del pueblo egipcio. Y sean los dioses que vayan delante de nosotros. Ellos querían un dios que pudieran visualizar. Más que nada ellos querían ver un dios. Es como si yo le diera poder a esta libreta y dijera, aquí está mi dios. Y porque aquí está, pues yo creo, ¿va? Y Dios, ¿no? Dios dice, no, pues yo soy un Dios vivo, ¿no? Y dice en su palabra que fíjense cómo dice aquí esta palabra muy bonita. Dice, el cielo es mi trono y la tierra el estrado de mis pies. ¿Qué casa me edificarás? La presencia de Dios no la podemos representar con nada, y el sol, la tierra, las estrellas, la creación son evidencia de que Dios existe y Él se quiere glorificar en eso, ¿no? Es una forma de la cual Dios nos enseña que su presencia está en todos lados. Entonces Él no quiere que le cosifiquemos, que lo queramos encerrar en algo así como esto, en una estatua, en alguna forma. De ninguna forma, Él no quiere que lo representemos. De hecho, el pueblo de Israel dice entonces, fíjense lo que hizo el pueblo de Israel con estos dioses que dice aquí, que vaya delante de nosotros, porque a Moisés, el varón que nos sacó de la tierra de Egipto, no sabemos qué le haya acontecido. Y Aarón les dijo, apartad de los zarcillos de oro que están en las orejas de vuestras mujeres y de vuestros hijos, de vuestras hijas, y traerlos. Entonces todo el pueblo apartó los zarcillos de oro que tenían en sus orejas y los trajeron a Aarón. Y él los tomó de las manos de ellos y dio forma con buril e hizo a ellos un becerro de fundición, hizo un becerro de oro. Entonces dijeron, Israel, estos son tus dioses que te sacaron de la tierra de Egipto. Y viendo esto, Aarón edificó un altar delante del becerro y pregonó a Aarón. Aquí quiero resaltar esto, es muy importante. Y dijo, mañana será fiesta para Jehová. Entonces Jehová es el nombre con el que es representado Dios, con el que es representado el Dios de Israel, ¿no? Nuestro Dios. Pero aún así Dios no quiere que se le idolatre por medio de alguna, vamos a decir que de alguna estatua o de alguna cualquier cosa, ¿no? Él no quiere que hagamos de él una figura, porque el cielo y la luna, el cielo y las estrellas dan evidencia de que él está vivo, ¿no? De que él es un Dios que está en todos lados, es un Dios vivo y que no le podemos representar con nada. Y aquí es donde empieza la ira de Dios, ¿no? O lo que es el juicio de Dios. Más que nada el juicio de Dios ante el pueblo de Israel, que era muy cabezón, muy cabeza dura. Dice, estos son tus dioses que te sacaron de la tierra de Egipto. Y viendo esto, Aarón edificó un altar delante del becerro y pregonó y dijo, mañana será la fiesta para Jehová.
Y al día siguiente madrugaron y ofrecieron holocaustos y presentaron ofrendas de paz. Y se sentó el pueblo a comer y a beber y se levantó a regocijarse. Todavía se pusieron a hacerle fiesta al becerro que habían levantado. Entonces Jehová dijo a Moisés, estando arriba en el monte: anda y desciende, porque tu pueblo que sacaste de la tierra de Egipto se ha corrompido. Este hecho del becerro, este evento que pasó con el becerro, este, es el primer evento que el pueblo de Israel hizo en contra de Dios. Es algo que Dios no soporta. La idolatría es algo que Dios no permite, no soporta. Este, Vamos a seguir leyendo. El pueblo de Egipto sea el pueblo. Entonces Jehová dijo a Moisés: anda, desciende, porque tu pueblo que sacaste de la tierra de Egipto se ha corrompido. Ya él los da por corrompido, ¿no? Pronto se ha apartado del camino que yo les mandé. Entonces Dios es un Dios de orden, es un Dios de un Dios de orden, y él primero da sus ordenanzas, ¿no? Ya para esto Dios ha tratado con el pueblo, pero el pueblo pues es muy cabezón, ¿no? Entonces aquí todos los pueblos somos muy cabezones. Pero bueno, pronto se ha apartado del camino que yo les mandé. Aquí es algo que yo tratar. Quiero tratar. Aquí, por ejemplo, vemos la esclavitud. Vamos a tratar con este versículo. Dice: ¿por qué los hijos de Israel pecaron contra Jehová su Dios, que los sacó de la tierra de Egipto, de la mano de Faraón, rey de Egipto? Para mí, esto sí voy a empezar a parafrasear y a analizar esto. Faraón, rey de Egipto, para mí representa una opresión del mundo, del sistema. O, por ejemplo, lo podemos comparar con la actualidad. Faraón representa al enemigo, a Satanás. Representa al mundo y representa al sistema. Entonces, aquí Faraón representaba todo esto, y el pueblo de Dios somos nosotros, ¿no? Somos nosotros, y que vivimos en el sistema, que vivimos bajo la mano de Satanás, ¿no? De lo que es el enemigo. Vamos a decir que como el faraón oprimía al pueblo de Dios, así Satanás oprime al pueblo de Dios, a sus hijos, ¿no? A todos los que creemos en él. Nos damos cuenta de esta opresión que el diablo tiene, o Satanás tiene sobre el mundo, ¿no? Entonces nosotros nos mantenemos en esclavitud como el pueblo egipcio tenía a Israel. Así el Satanás tiene sujeto al mundo, ¿no? No nomás a los creyentes, sino a los que no creen en Dios, o a los que no buscan a Dios de una forma personal, de una forma más íntima, de los que no buscan su palabra, de los que no se llenan de la palabra de Dios, de lo que es Dios en sí. Mucha gente no sabe ni quién es Dios, o sí, dicen ellos y piensan ellos que creen en Dios, pero no conocen lo que es Dios, ¿no? Lo que es nuestro Dios, el Dios vivo que Él es, ¿verdad? Y Él se manifiesta por medio de su palabra. Entonces nosotros no podemos tener una comunión con Dios si no tenemos la presencia de Dios con nosotros, la cual es su palabra, ¿verdad? Y sus mandatos. Entonces la esclavitud, nos damos cuenta que los hombres estamos esclavos del mundo, del sistema, y es muy complicado que salgamos de él, ¿no? Y estamos en un llamado en el cual tenemos que vivir en el mundo, pero no pertenecer a él, ¿no?
Entonces, el pueblo de Dios, Moisés empezó sacó al pueblo de Dios por medio de, vamos a decir, que una guerra espiritual. Él tuvo una guerra espiritual donde empezó a negociar con el faraón, a desecharlo, a atacarlo de cierta forma, de donde el faraón estaba siendo apartado, ¿no? Este, hasta que el faraón dio de sí, ¿no? Pero por medio de la presencia de Dios, ¿no? Del poder de Dios, el pueblo pudo salir en libertad por la presencia de Dios, por su palabra, ¿verdad? Entonces, la esclavitud, la esclavitud fue abolida por la palabra de Dios y le dio libertad a su pueblo, ¿no? Quiero seguir tomando este tema. Es un tema muy importante de tomar. Después de que Dios te saca de la esclavitud del mundo, que te empieza a abrir los ojos, que empieza a trabajar contigo, sigue un proceso en el cual uno tiene una guerra donde tenemos que soltarnos a nosotros mismos. Es una pelea que tenemos constante contra nosotros mismos, donde tenemos que tratar de soltar al mundo, a lo que es el mundo, a sus leyes, a sus formas de vivir, a la opresión de este mundo, al sistema. Tenemos que despertar, ¿verdad? Entonces, para eso es el desierto, ¿no? El desierto es el proceso que uno tiene para poder salir del sistema. El desierto es el aprendizaje más grande, ¿no? Pero a pesar de que nosotros vemos las obras y los prodigios de Dios, de lo que Dios es, de la palabra de Dios, pues el mundo es muy cabezón, ¿no? Este, bueno, por así decirlo. Eh, el hombre está destinado o tiene una tendencia a hacer las cosas que no convienen, ¿verdad? Porque no convienen, porque la palabra de Dios dice así, ¿verdad? Este, el hombre está destinado a seguir lo que su cuerpo les pide, ¿no? Aquí vamos a Gálatas 5, así rapidito. A Gálatas 5, Gálatas 5. Aquí dice aquí los hechos, lo que viene siendo los frutos de la carne, las obras de la carne. Dice, andad pues en el espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. Y los hombres pues naturalmente estamos entregados a esto, a buscar estos caminos, ¿verdad? Porque son los que nos dejan placeres, ¿no? Nos dejan ciertas satisfacciones que pues Dios nos dice que no están bien, ¿no? Aparte, ahorita vamos a hacer un contraste, y vamos a analizar esto. Dice, más las obras de la carne, que son el adulterio. El adulterio es un fruto de la carne, una obra de la carne que pues no está bien. La fornicación, la inmundicia, la lascivia, la idolatría, es algo que el pueblo de Israel estaba entregado a la idolatría por las costumbres del pueblo de egipcio. La hechicería, las enemistades, los pleitos, los celos, las iras, las contiendas, las disensiones, las herejías, las envidias, los homicidios, las borracheras, las orgías y cosas semejantes, ¿verdad? Entonces, aquí nos damos cuenta que el hombre tenemos esa inclinación para hacer las cosas que no nos convienen, como estas cosas que acabamos de decir. Y el pueblo, no es de que el pueblo sea malo, sino que más que nada el hombre se inclina, ¿no? Se inclina hacia estos placeres, ¿no? Hacia estos placeres que el mundo ofrece, ¿no? Pero no es nada más que engaño
Y sí, es el engaño de Satanás en el mundo, ¿no? Él promueve todo esto. En la actualidad podemos decir que un 80% de todo esto, de lo que está aquí, son cosas que se promueven este, abiertamente, ¿no? Abiertamente. ¿Cuántas veces no hemos escuchado en la tele, vamos a decir, que hablan de lo que es la hechicería, o de las enemistades, o de los pleitos, o los celos, las iras, las contiendas, las disensiones, las herejías, dice, las envidias? Cuánta gente no hay en el mundo envidiosa, ¿no? Los homicidios son cosas que todos los días escuchamos. Borracheras, dice aquí. Son cosas que mucha gente dice, pero esto qué tiene de malo, va. Bueno, lo que tiene de malo es de que Dios dice que no, no lo hagamos porque no nos conviene, porque no está bien, porque está mal ante sus ojos. Y la gente como quiera dice, ay, pero qué malo puede tener esto. Por ejemplo, los homicidios lo compara con las borracheras, o las borracheras con las orgías, ¿no? Las hechicerías, ¿no? Las contiendas lo compara con las hechicerías, como las envidias. La idolatría es lo mismo, es pecado, y el pecado pues nos aleja de Dios, porque tenemos un Dios que es santo, ¿no? Bendito sea el nombre del Señor. Dios es santo, ¿verdad? Entonces, para nosotros, poder ir a la presencia de Dios, tenemos que buscar lo que Dios pide que nosotros hagamos, ¿no? Como sus hijos, ¿no? En este caso, con el pueblo de Israel, en el proceso del desierto, pues estuvieron ellos pecando mucho, ¿verdad? Para empezar con esto del becerro de oro, ahí es donde empezaron a hacer lo de la idolatría, ¿no? Empezaron con la idolatría. Vamos a Deuteronomio 4:15. Deuteronomio. Si tienen chance de leer todos estos libros, la verdad está muy fascinante toda la historia de Moisés, pero más que todo hay que tratar de entender lo que la Biblia nos quiere enseñar con estos libros, ¿verdad? 4:15, vamos a Deuteronomio 4:15. Dice aquí, guardad pues, Moisés está hablando al pueblo, dice, guardad pues mucho vuestras almas, pues ninguna figura visteis el día que Jehová habló con vosotros de medio del fuego. El fuego es un elemento, ¿verdad?, de la naturaleza. Entonces Dios se manifiesta por la creación, ¿no? Por todo lo que Él hizo, Él se manifiesta. Dice, ninguna figura visteis el día que Jehová habló con vosotros de medio del fuego, para que no nos corrompáis y hagáis para vosotros escultura, imagen de figura alguna, efigie de varón o hembra, dice. No podemos hacer nosotros caer en este juego de la idolatría, ¿no? Hay que abolir la idolatría, ¿verdad? Porque es algo que hace que la presencia de Dios se aleje de nosotros, ¿no? Dice, escultura, dice, para que no os corrompáis y hagáis para vosotros escultura, imagen, figura o alguna esfinge, dice, efigie de varón o hembra, figura de animal o alguno que está en la tierra, figuras de ave o alguna alada que vuele por el aire, figura de ningún animal que se arrastre sobre la tierra, y figura de pez o alguno que haya en el agua debajo de la tierra, no sea que alce tus ojos al cielo y viendo el sol y la luna y las estrellas y todo ejército del cielo, seas impulsado y te inclines a ellos. Pues aquí nos está diciendo, ¿verdad?, que no podemos hacer figura de nada de lo que hay en la tierra, ni hombre, ni mujer, dice, y estos estamos en la actualidad bien arraigados a estas cosas, dice,
y todo el ejército y todos los ejércitos del cielo. Dice, y todavía nos da la advertencia, dice, no seas impulsado, no vayas a ser impulsado y te inclines a ellos y les sirvas. Entonces, ¿cuántas personas no hemos visto que van y se inclinan hacia una figura, va X? Porque hay muchas, y no nomás en religiones cristianas, sino que también en religiones en todo el mundo, ¿no? Lo que es el hinduismo, lo que es el budismo y todas aquellas religiones que hay en el mundo que se inclinan ante alguna estatua o cualquier clase de imagen. Dice, no vaya a ser que te inclines a ellos y les sirvas. Porque Dios no se manifiesta por medio de ninguna imagen, ¿verdad? Porque el sol, las estrellas, la luna, la creación, el universo, todo lo que hay en este mundo, da testimonio de que Dios está y es un Dios fuerte y es un Dios vivo, y no podemos nosotros encerrarlo en una imagen, ni siquiera en una estatua, ni nada que sea representación de lo que es la presencia de Dios. Nosotros tenemos que tener la confianza de que Dios está con nosotros, que Dios vive en nosotros, y la tierra y todo lo que es su creación nos da testimonio de que Él está y está con nosotros, y su presencia está con nosotros. Porque Jehová tu Dios los ha concedido a todos los pueblos debajo de los cielos, de todos los cielos. Dice, pero a vosotros Jehová os tomó y os sacó del horno de hierro de Egipto, para que seáis pueblo de heredad como en este día. Entonces, el punto aquí es de que nosotros tenemos que abolir, tenemos que ver qué es lo que Dios pide de nosotros. En este caso estamos hablando de lo que es la idolatría, aparte de la hechicería y todas esas cosas, ¿no? Que van de la mano. Por lo general todo lo que conlleva la idolatría, trae hechicerías, trae brujería y trae maldición a tu casa, ¿no? Entonces hay que abolir la idolatría, ¿no? Hay que abolir la idolatría, hay que desecharla de la idolatría, porque Dios condena esto, ¿no? Es un hecho que Dios condena esto. Dice, Jehová se enojó contra mí por causa de vosotros y juró que yo no pasaría del Jordán, ni entraría en la buena tierra que Jehová tu Dios te da por heredad. Bueno, a causa de que el pueblo de Israel pues era muy cabezón, ¿no? A pesar de que Dios hizo todo lo que hizo por él, pues a pesar de todo lo que hizo Dios por su pueblo, el pueblo se inclinaba a esto, ¿verdad? Entonces él empezó allí a demostrar la ira de Dios con su pueblo, con el pueblo de Dios. Y pues para empezar los tuvo 40 años en el desierto, ¿no? Nosotros tenemos que ser muy cuidadosos con esas cosas, porque tenemos que ser muy cuidadosos con esas cosas, porque Dios en estas cosas, en la obediencia, Dios se manifiesta, ¿no? Nosotros tenemos que ser obedientes a lo que es la palabra de Dios. Vamos a Deuteronomio 7, del 1 al 5. Vamos a leer. Cuando Jehová tu Dios te haya introducido en la tierra en la cual entrarás para tomarla, y hayas echado delante de ti muchas naciones, y el Eteo, y el Gergeseo, y el Amorreo, el Cananeo, el Fereceo, el Heveo, Jebuseo, y lo demás, Jehová tu Dios las haya entregado delante de ti y las hayas derrotado, las destruirás del todo. No harás con ellas alianza, ni tendrás de ellas misericordia, y no emparentarás con ellas,
No darás tu hija a su hijo, ni tomarás a su hija para tu hijo, porque desviarán a tu hijo de pos de mí, y servirán a dioses ajenos, y el furor de Jehová se encenderá sobre vosotros y te destruirá pronto, dice. Dice, más así habéis de hacer es con ellos. Sus altares destruiréis y quebrantaréis sus estatutos y destruiréis sus imágenes de acera y quemaréis sus esculturas en el fuego. Y cificaste todos los pueblos, sino por cuanto Jehová os amó y quiso guardar el juramento que juró a vuestros padres, os ha sacado Jehová con mano poderosa y os ha rescatado de servidumbre de mano de Faraón, rey de Egipto. Conoce pues que Jehová tu Dios es fiel, que guarda el pacto y la misericordia a los que le aman y guarda sus mandamientos y hasta 1000 generaciones, y que da el pago en persona al que aborrece y destrúyelo, y no demora con el que odia en persona, él dará el pago. Dice, guarda por tanto los mandamientos, estatutos y decretos que yo te mando hoy que cumplas. Pues aquí pues Dios es un Dios fuerte, es un Dios vivo. Dios no se juega, con Dios no se juega, no podemos estar jugando con Dios. Si aquí dice Dios, es un Dios misericordioso, ¿no? Dice, guardad por tanto los mandamientos y estatutos y decretos que yo te mando hoy que cumplas. Entonces, en guardar los mandamientos de Dios es el principio del temor de Dios, ¿no? Nosotros no podemos estar jugando con Dios de que un día hacemos lo que y ya todo el mes no, porque ya lo hicimos el primer día y cosas de esas, ¿no? Con Dios no se juega, y si Él nos dice algo, pues tenemos que acatar órdenes, ¿no? Tenemos que ser obedientes, porque Dios es un Dios fuerte, que tiene misericordia, es un Dios de amor, es un Dios misericordioso, porque antes de castigar, antes de levantar juicio, Dios envía a sus mensajeros, envía a sus profetas, envía emisarios a advertirnos, ¿no? Que Dios pide que no hagamos ciertas cosas, ¿no? En este caso, pues ha pasado desde Moisés a Jesús. Estaba yo viendo, esto es un dato curioso, dice, de Moisés a Jesús son 1520 años. Entonces, todo esto que pasó en el Antiguo Testamento es para enseñanza de nosotros, es para aprender, y esto es digno de estudiarse. Estos temas son temas que se tienen que estudiar con cuidado, para enseñanza de las personas, ¿no? A fin de que nadie se pierda, a fin de que todo se vuelva a Dios, pero tenemos que buscar a Dios de una forma correcta, ¿no? Como a Él le gusta. Es un Dios vivo, es un Dios fuerte, y es un Dios que es amor y es misericordia, ¿verdad? Pero también es ira y es fuego consumidor, ¿verdad? Entonces tenemos que guardar sus mandamientos con todo nuestro corazón y decirle al Señor que pues que nos cuide de hacer mal contra Él, ¿verdad? Entonces vamos a seguir aquí leyendo un poco más, ya para terminar. Este es un punto muy importante que quiero tomar. Vamos a Hechos 7:42. Hechos 7:42. Hechos 7:42. Hechos 7:42. Dice aquí: dice, ¿acaso me ofreciste víctimas y sacrificios en el desierto por 40 años, casa de Israel?
Dios se pregunta, ¿verdad? ¿A poco serviste víctimas y sacrificios en el desierto por 40 años? Casa de Israel les pregunta. Antes bien llevasteis al tabernáculo de Moloc y las estrellas de vuestro dios de Refán. Aquí nos damos cuenta que, donde les comento que el pueblo de Israel ya traía las costumbres arraigadas de Egipto. Refán parece que es un dios egipcio, y es algo que el pueblo de Israel traía con ellos desde Egipto, ¿no? Aparte que también también entre ellos iban algunos egipcios, ¿no? O mujeres egipcias, ¿no? Y las estrellas del vuestro dios Refán, figuras que hicisteis para adorarlas. Os transportaré pues más allá de Babilonia. Y se detuvieron nuestros padres el tabernáculo del testimonio en el desierto, como había ordenado Dios cuando dijo a Moisés que lo hiciese conforme al modelo que había visto, el cual recibido a su vez por nuestros padres, lo que trujeron con Josué, el tomar posesión de la tierra de los gentiles, a los cuales Dios arrojó de la presencia de nuestros padres hasta los días de David. Y halló gracia delante de Dios y pidió proveer tabernáculo para Dios de Jacob. Mas Salomón le edificó. Si bien el Altísimo no habita en templos hechos de mano, como dice el profeta, dice aquí, el cielo es mi trono y la tierra es el estrado de mis pies. ¿Qué casa edificaréis al Señor? ¿O cuál es el lugar de reposo? ¿No hizo mi mano todas estas cosas? Duros de cerviz, dice Dios, e incircuncisos de corazón y de oídos, vosotros resistís siempre al Espíritu Santo. Como vuestros padres, así también vosotros. ¿A cuáles de los profetas no persiguieron vuestros padres y mataron a los que anunciaron de antemano la venida de justo, de quien vosotros ahora habéis sido entregadores y matadores? Aquí pues está hablando de Jesucristo, ¿verdad? Está hablando de Jesucristo, pero aquí nos damos cuenta que el pueblo de Israel siempre fue duro de corazón, dice, duros de cerviz y circuncisos de corazón y de oídos. ¿Qué significa esto? Que ellos endurecen su corazón para escuchar lo que es la palabra de Dios. Ellos sabían toda la Biblia, todo lo que son los hebreos, lo que son los hijos de Israel, conocían la Biblia, pero no la entendían, o no, como en ellos no habitaba el Espíritu Santo, ellos no discernían lo que es la Biblia, ¿no? Entonces, y eran muy duros de oído también, y por más que les mandaron profetas a decirles, oye, vuélvete a mis caminos, Dios les mandaba profetas y les mandaba profetas y vuélvanse a mis caminos, y Dios siempre les decía, vuélvanse a mis caminos. ¿Y qué pasaba? Pues que este pueblo pues más se alejaba, ¿no? Aquí el otro día encontré un versículo, un versículo que me gustó mucho. Es Deuteronomio 32, confianza en Dios. Deuteronomio 7, del 1 al 5, Deuteronomio 5, del 6 al 10. Deuteronomio, perdón. Deuteronomio, perdónenme. Todo el libro de Éxodo, libro de Levítico, el libro de Números habla de todo esto, y Deuteronomio también. Está muy padre el entender quién es nuestro Dios. De hecho, quiero hablar en otro video de quién es nuestro Dios. Porque mucha gente dice creer y creer en Dios,
pero no conoce a Dios del que habla, ¿no? No conocen a Dios realmente cómo, cómo es Él o quién es Él. Nomás dicen que creen. Y pues yo creo que la gente se inclina a creer en Dios por lo que Él puede hacer, ¿no? Por las maravillas que Él puede hacer, pero al momento de que nos topamos con los mandamientos, la gente se echa para atrás. Como estamos inclinados a hacer cosas que no convienen, que estamos inclinados a hacer cosas que están mal ante los ojos de Dios, este, pues desechamos todo lo que es Dios, ¿no? Pero si nosotros conocemos a Dios, conocemos la verdad, pues dice en la Biblia que la verdad, conoceréis la verdad y la verdad nos hará libres. Y la verdad pues es muy bonita, la verdad es porque empiezas a ver lo que hay en tu alrededor, y si tú le pides a Dios de todo tu corazón que te enseñe cómo Él ve, que ver el mal como Él lo ve, pues empezamos a entender muchas cosas, ¿no? Empezamos a entender cómo funciona el sistema, cómo funciona el mundo, y que está debajo de la mano de Satanás. Pero Dios tiene el control de todas las cosas y nos da la victoria, ¿no? Dios nos da la victoria, por medio de su palabra. Perdón, me perdí. Deuteronomio 5, de 6 a 10. Vamos a leerle aquí. Este pasaje lo encontré el otro día. Y me gustó. Lo voy a poner aquí para que lo escuchen. Dice aquí del 5, Deuteronomio 5, versículo 5. Dice: yo estaba entonces entre Jehová y vosotros para declararos de la palabra de Jehová, porque vosotros tuvisteis temor del fuego y no subisteis al monte. Dijo: yo soy Jehová tu Dios, que te saqué de la tierra de Egipto. Aquí Dios es bien insistente. Dios aquí pone mucha insistencia, porque quiere que nosotros sepamos quién es Él, qué hizo Él por nosotros. Yo soy Jehová tu Dios, que saqué de la tierra de Egipto, de casa de servidumbre, ¿no? De esa condición, ¿no? Entonces Dios nos saca de lo que es la esclavitud y nos da libertad, ¿no? Y no tendrás dioses ajenos delante de mí. Entonces Dios nos da la libertad, pero también pone sus mandamientos. Entonces tenemos que acatar órdenes como creyentes en Dios y hijos de Dios, ¿no? Y no tendréis dioses ajenos delante de mí. Y luego dice el versículo 7, dice el 6, dice: yo soy Jehová tu Dios. Primero Él es específico. ¿Quién es Él? Él es Dios, que te saqué de la tierra de Egipto. O sea, que nos sacó de la tierra de Egipto, nos dio libertad de casa de servidumbre, nos sacó de la esclavitud. Y el siguiente versículo dice: y no tendrás dioses ajenos delante de mí. Él es Dios soberano, y simplemente nos pide que no tengamos otros dioses que no sea Él, y que no adoremos a otros dioses que no sea Él. Y que no tendrás dioses ajenos delante de mí. El siguiente versículo dice: no harás para ti escultura, ni imagen alguna de cosas que están arriba en los cielos, ni abajo en la tierra, ni en el agua debajo de la tierra. No te inclinarás a ellas ni les servirás, porque yo soy Jehová tu Dios, fuerte, celoso. Nosotros tenemos un Dios fuerte, pero dice que también es celoso, que visitó la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen. Aquí Él es muy específico, porque dice que si nosotros no estamos con Él,
no escuchamos sus mandamientos, nosotros le aborrecemos. Y no nomás dice eso, que Él visita hasta la tercera y cuarta generación. Entonces, esto es una advertencia, ¿no? De que nosotros tenemos que ser obedientes, tenemos que buscar a Dios de todo corazón y servirlo como Él pide, porque nosotros mismos nos metemos en maldición generacional, ¿no? Por hacer este tipo de acciones, ¿no? Dice, y que hago misericordia a, déjame, perdóneme, es que aquí ya está arrugadillo, millares a los que me aman y guardan mis mandamientos. Entonces aquí definitivamente está muy claro. Él aborrece a los que no guardan sus mandamientos, pero a los que le aman los bendice a millares. Lo vemos una y otra vez. Dice, no tomarás el nombre de Jehová tu Dios en vano. Bueno, aquí ya son son lo que son los 10 mandamientos, pero vamos a concentrarnos en esta parte de lo que es la idolatría, porque ahora en la actualidad pues somos dados a, a buscar, a idolatrar. Yo por ejemplo aquí tengo un cuadrito, ahí está, miren. Ahí está. Este es un cuadro que en México, ahora sí voy a hablar de México. Ya con esto vamos a terminar. En México vivimos en una sociedad que está corrompida. Aquí en México tenemos una historia muy grande, ¿verdad? Pero tenemos aquí desde que nosotros somos desde que nosotros fuimos pues descubiertos, no sé cómo se llama. Cuando nosotros los españoles nos abordaron, por ellos entró lo que es el evangelio, ¿no? Pero pues con ellos entró lo que es la iglesia católica, y pues ellos trataron de involucrarse con las religiones que había en México antiguo, ¿no? Ahora sí que con nuestras costumbres antiguas o con las costumbres de nuestros descendientes, que eran los mayas y los toltecas y los chichimecas y todas estas culturas que había aquí en México. Entraron los españoles y vinieron con lo que es la, la iglesia católica, y por medio de ellos empezaron ellos a meter su cultura, y se revolvió con la cultura de estas culturas que teníamos ya en México, y pues para favorecer lo que era el cristianismo católico, pues ellos metieron algunas, que ya lo traían ellos atrás, ¿no? También ellos tenían a sus santos, y tenían sus culturas y todo esto, pero para poder no, ahora sí que meter en el sistema a lo que viene siendo, al pueblo mexicano, eh, ellos pues metieron lo que viene siendo ahora sí que los santos. Y pues aquí en México tenemos muy arraigada la historia de la Virgen de Guadalupe, eh, la Virgencita de Guadalupe. Entonces Dios nos pide que nosotros no podemos hacer, que nosotros no nos hagamos de imagen de nada lo que hay en el cielo, ni abajo del cielo, ni abajo del agua, de ningún hombre, de ninguna persona, de ningún animal. Él quiere que le busquemos personalmente, porque nosotros podemos tener una comunión con Dios directa por medio de nuestro Señor Jesús. Y es algo que con lo que nosotros estamos ahorita
pues ahora sí que en una guerra espiritual. Y aquí lo malo es de que, por ejemplo, las culturas que hay aquí en México, vamos a decir, las culturas, las costumbres más que nada, se han ido propagando de generación en generación, y pues están muy arraigadas a las familias, a los están muy arraigadas a las familias, a las personas, y pues confían más en estas imágenes que se disfrazan de Dios, se disfrazan de la búsqueda de Dios, pero no es más que engaño, no es más que un engaño, no es más que idolatría, que Dios aborrece con todo su corazón. Él no permitió que ni siquiera le adorasen a Él por medio de una escultura. Entonces nosotros tenemos arraigados estas costumbres. Por ejemplo, aquí otra vez vuelvo a mostrar el cuadrito ese. Es una imagen de la Santa Cena, es muy famosa, y mucha gente pues dice, se sienta a la mesa y dice, mira, ahí está Diosito, y los hijos, mira, es que ahí está Diosito. Y pues es una acción incorrecta, es algo que Dios dice abolió totalmente, y Él voltea su rostro de las personas que hacen lo que Él no le gusta. Él voltea su rostro, Él se aleja de estas personas y las entrega. Las entrega a un espíritu de error, un espíritu de engaño, del cual pues es muy complicado que las personas salgamos de esto, ¿no? Pero para esto Dios es muy misericordioso. Dios tiene misericordia sobre todos los hombres de la tierra, sobre todas las naciones, ¿verdad? Entonces por eso ahorita el pueblo de Dios tiene una misión que es esparcir el evangelio por todo el mundo, por toda tribu, lengua y nación. Y bueno, todo aquel que tenga pues la escritura en sus manos puede darse de cuenta de esto. Hay muchas escrituras ya diferentes. Tenemos que ser muy cuidadosos, tenemos que discernir, tenemos que buscar la verdad. Sobre todo tenemos que buscar la verdad, y no permitir que caigamos en error. Y tenemos que confiar en Dios, y tenemos que pedirle a Dios que nos mantenga guardados del mal, que no caigamos en tentación, que no caigamos en idolatría, que no caigamos en algún espíritu de error, porque nosotros vivimos en el sistema, en el mundo, vivimos en Faraón, ¿verdad? Vivimos bajo la mano dura de Faraón, y pues nosotros somos llamados a vivir bajo este sistema, pero no perteneciendo a él, sino que tenemos que sobrellevar. Y esta es vamos a decirlo, como una prueba para donde Dios nos está probando, ¿verdad? Y han pasado 2026 años desde que Cristo vino a este mundo, y hasta ahorita Dios ha tenido misericordia. Estamos en el tiempo de la gracia, y su misericordia ha sido grande, pero han pasado cosas grandes, y han pasado cosas que en la actualidad son cosas muy preocupantes. Son cosas que la Biblia habla y advierte que vamos a ver en los últimos días, y tenemos que buscar la verdad. Sobre todo tenemos que buscar a Dios, tenemos que buscar la verdad. Dice en la Biblia que Él es el camino, la verdad y la vida, y pues tenemos que buscar a Cristo, ¿no? Tenemos que buscar a Cristo porque Él es la verdad. Este es un hecho que tenemos que hacer todos, y todos los que escuchen este video hasta el final pues tienen la responsabilidad de buscar la verdad,
buscar a Dios y volverse a Él y a sus caminos. Hay que tener temor de Dios, hay que tener temor de su palabra, y también tenemos que tener confianza de que Dios está obrando en nuestras vidas y está obrando en nuestros corazones y nos está transformando. Esto es un video muy largo, quisiera hacer un video más corto donde yo hablo sobre este mismo tema, que sea más conciso, y para que no se duerma, porque se van a dormir a mitad de camino. Es una enseñanza de la cual yo quiero seguir hablando. Creo que Dios ha puesto en mi corazón que siga hablando sobre esta enseñanza y que me siga yo instruyendo para poderles compartir un poco más y que sea más edificante en su vida. Padre, vamos a hacer una pequeña oración. Padre, en esta hora, en el nombre de tu Hijo amado Jesús, te damos gracias, Señor, que nos has permitido a hablar de este tema, Señor, que nos has permitido escudriñar tu palabra. Gracias, Señor. Gracias te damos porque nos das la libertad de buscar tu palabra en este país, Señor. Y porque hay muchos países que permanecen ocultos, Señor, enseñando tu palabra, Señor, que sufren persecución, que están sufriendo esclavitud, Señor. Cuídalos, Señor, protégelos a esas personas que buscan de ti, Señor, en lo oculto, Padre, porque el sistema los está buscando, Padre, para amedrentarlos, para matarlos, Padre mío. Gracias te damos, Señor, porque nos has permitido llegar hasta este punto en esta enseñanza, Padre. Gracias, Señor, por todo lo que nos da, Señor. Cuídanos del mal, Padre. Cuídanos de este mundo, Señor, de este sistema que nos está oprimiendo, Señor, este sistema que nos mantiene en esclavitud. Ábrenos los ojos, Señor. Llévanos a la verdad, Señor. Te pedimos en el nombre de Cristo Jesús por todas aquellas personas, Señor, que se mantienen con sus ojos cegados, Señor. Quítales las vendas, Señor. Quítales las escamas de sus ojos, Señor. Y abre sus oídos y hablando su corazón con tu palabra, Señor. En el nombre de Cristo Jesús, gracias te damos. Bendito eres, Señor, en todo el universo, Padre. Gracias por todo. Amén. Amén, amén. Bueno, pues eso ha sido todo. Quiero seguir hablando de este tema. Vamos a instruirnos más. Vamos a instruirnos más y más para los maestros de este tema. Y luego vamos a tomar otros temas que son muy importantes. Con la ayuda del Espíritu Santo vamos a tomar otros temas de la cual me ha gustado mucho que busquemos, ¿no? Miren, aquí les voy a dejar este pasaje, Colosenses 3. Sí, pues habéis resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba donde está sentado Cristo a la diestra de Dios. Esto es un mensaje de enseñanza, de aliento. Es un mensaje de aliento, de que nos da fortaleza, nos da fuerza para seguir buscando las cosas de Dios, porque todo aquel que acepta a Cristo en su corazón lo hace por fe. Y este mensaje nos permite mantenernos firmes y buscar de la palabra de Dios. Tenemos que buscar a las cosas de Dios, de su palabra, para podernos mantener firmes en Él y seguir creciendo y transformándonos. Estamos llamados a ser transformados para ir a la presencia de Dios, porque dice en la palabra de Dios que sin santidad nadie verá al Señor. Así que, amados hermanos y amigos, espero que les haya gustado. Hasta pronto. Que Dios los bendiga, los guarde y los proteja. Hasta pronto. Chao.